El padre Frankeli Rodríguez, párroco de San Miguel y rector del monumento Nuestra Señora de las Mercedes, nos contaba específicamente lo que se conmemora, lo que se recuerda los Jueves Santos. Y mencionaba dos hechos. Uno es un hecho que nos recuerda la humildad, que es el lavatorio de los pies, que Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Ellos se negaban, pero lo hizo. Y lo segundo es la institucionalización de la Sagrada Eucaristía, el pan y el vino. Y además, al final, el beso de Judas. La pregunta es la siguiente. Padre, cuando eso se repite en todas partes del mundo exactamente igual, ¿hay de hecho una conversión del pan en el cuerpo o es solamente una conmemoración? No, hay una conversión. Recuerde que de lo material pasa a lo espiritual. En el momento de que el sacerdote eleva las manos y hace la invocación al Espíritu Santo, te pedimos, Padre Santo, que esto se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un dogma de fe. Un dogma de fe. Ahí entra lo que le llaman la epíclesis, la invocación, epíclesis. Y al bajar el Espíritu Santo, entonces hay lo que le llaman la transustanciación, que se convierte de lo material. La sustancia en... Sí, transustanciación. Entonces se convierte de lo material a lo espiritual. Entonces ese vino es sangre. Ya es sangre, por Bien. fe. Sangre de Cristo. Claro, porque, óigame, lo explico bien. En el momento de la consagración, cuando el sacerdote levanta las manos, ahí está pidiendo la invocación del Espíritu Santo. Le llaman epíclesis. Bien. Y ahí entonces se transforma. Claro, es un dogma de fe. Yo no puedo desperdiciar esta oportunidad en que el padre Frankeli nos dice que hoy se conmemora el Día del Sacerdote. Y es justamente la última cena la que tiene ese precedente. Es decir, esos son los sucesores de Cristo, ¿verdad? Claro. Padre, ¿cuántos años tiene usted de ordenado? Ahora el 21 de julio, 15 años. 15 años. Voy para 15 ¿Cuántos años estuvo en el seminario? Estuve alrededor de 13 años. Padre, ¿usted se siente realizado como sacerdote Gracias a Dios. y contento Contento. en el ejercicio de su Sí. ministerio? Me siento muy contento porque es una vocación, es un llamado. Padre, ¿en qué forma el sacerdote tiene una parte humana y una parte que debe preservar? Porque usted y yo fuimos testigos de algo que usted no recuerda, pero a mí me dio duro, me impresionó bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un sacerdote de edad avanzada. Usted, yo y ese sacerdote. Y tenía muchos años cumplidos y le preguntamos, porque yo tengo la mala maña de preguntar, es un hábito. Le preguntamos, ¿usted tiene algo de qué arrepentirse? Dice, no, que soy un ser humano y he fallado muchísimo. Casi nos hizo una confesión pública. Realmente, el sacerdote sigue siendo hombre. Sí, ese sacerdote que usted dice es el padre Esteban de España, que llegó aquí en el 65, unos días antes de la guerra del 65, y él viene aquí siempre para el invierno, corriendo el frío de España, viene aquí a visitar a su gente. Fíjese, doctor, es importante esto. Cuando Jesús constituyó la primera comunidad de los 12 apóstoles, no eligió ángeles, eligió a hombres. Si Jesús hubiese querido, elige ángeles para dirigir, para estar con él y para dirigir a la iglesia. Sin embargo, eligió a hombres. Y desde el principio de la Biblia, Dios siempre ha elegido a hombres y mujeres para salvar al mismo hombre y mujer. ¿Y por qué, desde eligió, Adán, entonces, ¿y por qué eligió esos hombres y no sacerdotes, sumos sacerdotes? Mira, primero eligió hombres para que a través para que nosotros miremos que la fuerza de Dios no depende de hombre sino de Él. Y ahí está la misericordia. Porque todo hombre es pecador, excepto Jesús. Por tal razón, Él eligió a los 12 apóstoles y le dio poder a la iglesia para ver la parte humana.
Y ahí está. En la debilidad, y hay un texto bíblico que lo dice, en la debilidad se complace mi fuerza. Ahí está la parte débil. Entonces, el sacerdote es un hombre, viene de una familia, está rodeado de personas. Y la iglesia está compuesta por seres humanos, pecadoras. O sea que ustedes tienen que luchar con la debilidad. Sí, porque somos humanos. Al igual también que lucharon los discípulos. Recuerden que los discípulos, los apóstoles, eran hombres común y corriente. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Juan y Santiago? Un pescador. ¿Quién era el profeta Amos? Un pastor de ovejas. ¿De dónde? ¿Quién era Moisés? Estaba pastoreando la oveja de su suegro y lo eligió para ir a mandarlo a Egipto, a librar a quién, a su pueblo. Un hombre humilde, sencillo. Y eso es lo lindo, que Dios elige a hombres y mujeres para que a través de esos hombres y mujeres pueda salvar a su pueblo. Si él hubiese querido elegir ángeles y no tiene que coger tanta lucha, pero eligió hombre. Y ahí entonces en la debilidad, como dice San Pablo, se complace la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Entonces ahí se puede entender por qué algunos discípulos fallaron. Sí, está la parte. Fallaron Pedro. ¿Qué dijo Pedro en el Evangelio del martes? Señor, yo nunca. Es más, mira, voy a dar la vida por ti. Y le dice Jesús, ¿que va a dar la vida por mí? Hoy te diré que antes que cante el gallo me negará 3 veces. Y lo hizo. Y lo hizo. Pero sin embargo, profesó la fe después. Pedro, ¿me ama? Se arrepintió. Se arrepintió. Ahí está la grandeza del ser humano, el arrepentimiento. En el momento difícil de Jesús, ¿qué hicieron los demás apóstoles? Salieron corriendo, Sí. pero después volvieron y él lo perdonó. Pero hubo un gran traidor entre todos ellos. Hubo uno, siempre en la familia hay uno, Sí. siempre en la familia hay uno, siempre en el sector hay uno, siempre en la junta de vecinos hay uno, siempre en la institución, en el trabajo siempre hay uno. Ahí está la parte humana. Se replica Judas. Siempre está Judas ahí. Bien. Padre, después de ese paréntesis que usted nos regaló, háblenos del Viernes Santo. Ya hablamos del jueves, háblenos del Viernes Santo. Sí. Claro. ¿Por qué las imágenes están cubiertas de morado? Sí, recuerde que al terminar hoy la misa del lavatorio de los pies, ya hay algunas iglesias que ya en la zona colonial tienen la tradición, porque la zona colonial es muy típica. Comienzan desde el lunes a tapar las imágenes. Comienzan a tapar las imágenes, ¿verdad? Es una forma de la prudencia, de la decencia a nivel espiritual, bajar un poco, y que solamente se debe de concentrar en el Santísimo. Todas las imágenes en Jesús. Aquí el centro en esta semana ya es Jesús. ¿Ese Su pasión. Santísimo es lo que ustedes dicen el monumento? No, el Santísimo es donde está la Eucaristía Sagrada. Donde está la Eucaristía Sagrada, donde siempre, ahí está, es como la caja fuerte de nosotros. Y en los monumentos, Entonces, los monumentos ya en la no hay noche- una custodia. No, hoy no se pone custodia, no se pone, no. Entonces, ¿qué pasa? Ya después terminada la Eucaristía, de levantar los pies, entonces pasamos a adorar a Jesús, Eucaristía, en el monumento. Ya. Toda la iglesia prepara como un lugar, reserva algo, y allí llevamos la Eucaristía consagrada para nosotros adorar a Jesús en ese lugar. Siempre las iglesias, cada parroquia elige como un texto bíblico, y desde el texto bíblico, pues elaboran, ¿verdad?, un espacio para que la gente vaya a orar. Un ejemplo, hoy nosotros en la iglesia de la Mercedes, el monumento de nosotros, el texto bíblico fue la pesca milagrosa. Cuando vayan hoy en la noche, van a encontrar allí unas barcas, van a encontrar allí una red, aquella pesca milagrosa cuando los discípulos pasaron la noche entera pescando y no habían tomado nada. Que Jesús les dice, muchachos, ¿tienen peces? Y dijeron, no, pues tiren a la derecha. Y en San Miguel tenemos en el monumento el bautismo del Señor. El bautismo del Señor. Allí tenemos una piscina, una paloma que va a estar descendiendo. Recuerden que cuando Jesús sale del agua, viene una paloma posándose sobre el Espíritu Santo. Y así cada parroquia, cada iglesia hace un monumento, y es un momento como un espacio para adorar a Jesús. Ya tuvieron la procesión del Domingo de Ramos. ¿Qué es el Santo Entierro? Correcto. Entonces, mañana viernes, nosotros conmemoramos momento difícil de Jesús, momento de la crucifixión. Y es ahí donde muchas iglesias hacen los Vía Crucis en la mañana, otras la hacen después de la lectura de la Pasión. Recuerden que ya a las 3 de la tarde, por lo general,
todas las iglesias hacen lo que le llaman la pasión del Señor, donde se lee esa lectura larga, ese evangelio largo, donde se lee la pasión, todo lo que Jesús pasó en su vida. En esa procesión. Antes de la procesión. Ya en la procesión, nosotros como iglesia a nivel particular sacamos lo que le llaman el Santo Entierro, que eran las imágenes de las que presentábamos ahorita. Ahí vamos con el Santo Entierro, miren. Ahí ese carrito que ustedes ven ahí es el paso, le llaman paso. Y ahí va Jesús, el Cristo, que ahorita lo estaban descendiendo con los guardias romanos y los jóvenes. Ahí nosotros comenzamos la procesión a las 5 de la tarde, después de leer la lectura de la Pasión, con San Juan delante, la imagen de Nuestra Señora de la Dolorosa, ahí va la Dolorosa, correcto, y tomamos la calle La Mercedes, bajamos Palo Hincado, luego cogemos la Padre Villini y subimos la Hosto. Ahí vamos en procesión. ¿Hasta dónde se termina? ¿En la catedral? Nos volvemos otra vez a la iglesia de la Mercedes. Padre, hay familias aquí en la República Dominicana, católicas, que los Viernes Santos hacen unas visitas a los monumentos. Dicen 7 monumentos. Generalmente es una costumbre colonial. Sí. ¿En qué consiste? Los 7 monumentos comienzan ya desde el jueves en la noche. Desde el jueves en la noche. Desde el jueves en la noche. Hasta mañana a las 10. Sí. Cada familia la visita dependiendo de la hora que quieran, ¿verdad? Puede ser la vamos en la noche, otros dicen no, la vamos a hacer ya a las 3 de la mañana, hay otros que lo hacen ya el viernes temprano. Se juntan también algunos grupitos, algunos amiguitos y comienzan eso. Pues ¿Y se mantienen los templos abiertos? Se mantienen los templos abiertos. ¿Hoy? Sí. El lugar que en Santiago. En Santiago es más fuerte que aquí. El casco urbano de Santiago, en la metrópoli, es más fuerte que la zona colonial. ¿Por qué 7 monumentos? 7 se está refiriendo ahí, tiene mucha simbología. Sí. Los 7 sacramentos y las 7 palabras. Las 7 palabras de Jesús. Y ahí van ellos. Entonces, en cada monumento ellos hacen una oración. Hay una oración exclusiva para cada monumento. ¿A qué hora es las 7 palabras? Por lo tradicionalmente aquí en a la 1 de la tarde. Y después el Santo Entierro. Y después viene la celebración de la Pasión. Perdón, doctor, se establece bien que son los párrocos que van a leer las 7 palabras. Eso lo elige el vicario del clero. El vicario del clero ya elige los sacerdotes. Usted ha estado. Decía Terrero que él ha visto cambios. Antes teníamos el sábado de resurrección a las 12 de la noche. Sin embargo, hoy es el domingo de resurrección. ¿Cuál es la realidad? Ya después la iglesia permite, dependiendo de la realidad de la iglesia, de la parroquia, la iglesia permite que a partir de las 6 de la tarde ya podemos celebrar la misa de la resurrección. De 6 de la tarde del sábado. Sí, porque imagínese usted un pueblecito que no haya luz o que haya carretera. Para esa señora venir de noche se le hace un poquito difícil. Entonces, el sábado en la noche lo que se celebra mejor es la vigilia de Pentecostés. Esa vigilia. Estamos en vigilia, estamos vigilantes, esperando la resurrección del Señor. Es donde se leen las 9 lecturas. Mañana en la noche se leen 9 lecturas. 7 del Antiguo Testamento, comenzando con el libro del Génesis y terminando con el Evangelio de la Resurrección. Entonces los Viernes Santos no hay misas. No hay misa. El sábado sí. En la noche, con la vigilia. En la noche. Ya el sábado en la mañana la iglesia lo que hace es que guarda como un momento de reposo. Hay iglesias, especialmente en Santiago, en la mañana lo que sacan es la Dolorosa. Hay iglesias que sacan la Dolorosa en la mañana. Pero por lo general la iglesia se mantiene todo normal. Bien. Lo que hacen algunos sacerdotes es que usan la mañana para visitar a los enfermos. Bien. Padre, en el día de ayer tuvimos un pastor cristiano, no católico, que le pedimos un mensaje. Y dentro de ese mensaje, que cuál es la actitud que deben asumir los cristianos en Semana Santa. Y él dijo algo que nosotros queremos que usted o lo corrija o lo confirme. Dice, nosotros celebramos la Semana Santa como un acto de reivindicación de la humanidad que Cristo hizo. Realmente, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué ustedes esperan de comportamiento de los católicos en Semana Santa? ¿Cuál debe de ser el comportamiento? Sabemos que no es un humo ni una fiesta, pero tampoco es un luto. No, lo que
La recomendación que podemos dar como iglesia y yo como sacerdote católico es que la vivan en familia, vivirla en familia. Donde quiera que estén, que la vivan por favor en familia. Porque es una semana que le llamamos la Semana Mayor, una semana de reflexión, una semana de nosotros recordar aquellos momentos difíciles que pasó Jesús por cada uno de nosotros. Recuerden algo, que la muerte de Jesús fue una muerte política, fue una muerte injusta, porque buscaba muchos medios de cómo condenarlo. Y Él murió por nosotros, murió por nuestros pecados. ¿Qué interpretación le dan ustedes a Pilatos, que tenía la íntima convicción y la presión de la mujer de que ese era un inocente y aún así lo condenó? El problema es que Pilato tenía una presión política, porque recuerde que él dependía de Roma. Sí. Y recuerda que aquí hay 3 personas importantes en este escenario. Caifás, que fue nombrado por el procurador. Él porque había procurador también. Caifás. No era Miriam. No, fue la casa, recuerden que fue la casa de... Digo, no era Miriam Germán. No. Pero no había justicia, había procurador, pero no había justicia. La misma que hay aquí. Porque, había justicia injusta. Porque fue injusto, fue injusto. Aclaren algo. Había unas autoridades locales en esa época. Sí, el mismo, Caifás. Recuerden que fue en la casa de Caifás el juicio. Entonces, ¿qué pasa? También estaba Pilato, que era gobernador de Judea, pero estaba Herodes, que era gobernador de Galilea. Y entonces Caifás se lo manda a Pilato, y Pilato se lo manda a Herodes. Recuerden que Pilato y Herodes eran enemigos, y por esa trama de Jesús, entonces ellos vuelven a ser amigos. Y la muerte de Jesús fue una muerte injusta, porque estaban buscando algún motivo para condenarlo, según el Evangelio, y no encontraban. Y esos dos eran autoridades romanas. Sí, eran autoridades romanas. Pero los tres eran autoridades romanas. Pero Caifás también. Caifás era del Sanedrín. Sí, pero eso pertenecía a Roma. Recuerda que quien nombraba las autoridades era Roma. Era Roma. Ellos, ¿me entienden? Pero además de Caifás, había el suegro también de Caifás, que se llama Anás. Era una compañía. Ustedes reconocen que Roma respetaba las tradiciones de los pueblos que ocupaba y respetaban esas autoridades locales. Sí, pero recuerden que ellos las respetaban. Porque quien condena, quien apresa a Jesús son los judíos, no los romanos. Pero los judíos dependían de Roma. Quienes nombraban era Roma. Y ustedes dijeron ahorita, todo depende de la cabeza. En los comentarios que ustedes decían ahorita. Sí. Todo depende de la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Roma. ¿Quién pone las autoridades en Israel? Roma. ¿Quién puso a Pilato? ¿Quién puso a Herodes? ¿Quién puso a Caifás? Fue Roma. Y es importante, sobre la pregunta que usted decía, es una semana de reflexión, es una semana de familia, es una semana de encontrarnos, y es una semana también, doctor, para nosotros revisarnos, porque recuerde que el acto más importante de esta semana es dar el paso de la muerte a la vida. Por eso nosotros celebramos la Pascua, el paso de la muerte de Jesús a la vida. Y nosotros tenemos que morir al hombre viejo, al pecado, al odio, al egoísmo que estamos viviendo hoy en día. Vivimos un mundo muy individualista. Hasta en la misma familia ustedes ven esto, donde la gente, hay familias que compran su queso, su conflé, y ningún hermanito puede ponerle la mano porque eso lo compré yo. Cuando nosotros estábamos en nuestra casa, todo lo que había era en común. Vemos hoy en día que yo me parqueo aquí, pero no me importa quién llegue el otro, porque no pensamos en el otro, en el mundo del individualismo. Y tenemos que morir para poder resucitar. Y San Pablo usa una palabra que me llama mucho: morir al hombre viejo y resucitar al hombre nuevo, una nueva criatura. Por eso celebramos la Pascua, el paso de la muerte a la vida. Es importante. Pero ahora se habla de, yo diría, podemos pensar en un paralelismo. O sea, se habla de la injusticia que se cometió con Jesús, con su juicio, y que cómo uno lo lleva a la actualidad, porque en aquella entonces Jesucristo, que fue injusto lo que hicieron, resucitó. ¿Cómo nosotros, y yo soy un ejemplo de eso, cómo nosotros podemos pensar que si hubo una injusticia contra uno, cómo uno piensa que se va a reivindicar? Porque uno no resucita. Sí, nosotros sí resucitamos cuando moramos. Esa es nuestra esperanza, la resurrección. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Dice San Pablo, 1 Corintios 15.
Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra esperanza? La resurrección. Dar el paso. Pero cuando yo estoy hablando aquí de este paso, estoy hablando de Sí, pero eso es lo espiritual, ¿eh? Sí. Y aquí en la vida, dar el paso. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser personas buenas. Tenemos que llevarnos bien. Claro que tenemos sí. que ser solidarios. Tenemos que ser buenos vecinos, buenos compañeros. Que eso se ha ido perdiendo hoy. Por eso usted hace una pregunta ahorita de la Semana Santa antes y la Semana Santa de ahora. ¿Cómo antes se vivía con respeto en estos días? ¿Cómo la familia vivía en meditación? Que hasta las radios ponían música moderada, porque estábamos conmemorando lo que era la muerte del hombre más grande del mundo, de Jesús. Música santa. Usted diría Sin embargo, yo le decía ahorita, sin embargo, en plena Semana Santa, miren lo que hacen y lo dan como un logro de que hemos quitado ya las restricciones para que la gente pueda beber. A beber. ¿Qué noticia es esa? ¿Creen como que es un logro? Eso no es un logro. Usted puede afirmar que el fondo no se ha cambiado, sino la forma. Los forma. cambios han sido de forma, La no de forma, fondo. claro que Pero sí. la esencia sigue. La globalización que dice él. No, me refiero al espíritu de... Sí, el fondo de la sigue, Semana la Santa. semana sigue, la espiritualidad sigue, el llamado de la iglesia sigue. Pero muchas veces la forma, mira, ayer ya la capital está vacía porque todo el mundo se ha ido a la playa, los ríos están todos llenos. Sí, sí. ¿Entiende? Pero se les respeta. Lo que decimos es que desde allí usted también puede encontrarse con Dios. Tenemos algo muy importante, y es que ya en los resorts se está dando misa todos los domingos, en muchos resorts. Sí, hay muchos de ellos, sí. ¿Entiende? Preparan un saloncito. Sí, sí, tienen una Hay alguna que tiene una capilla. Sí. ¿Dónde? En los muchos resorts. En los resorts. En los resorts van muchos sacerdotes a celebrar Eucaristía. Hay muchas personas que se van a los pueblos pero están compartiendo, pero van a su iglesia. Sí, sí. O sea, lo importante es que lo vivan en familia, donde quiera que vayan, donde quiera que se encuentren. Y eso es lo importante. Y ese es el llamado que le hace la iglesia en esto. Padre, Para dar el paso de la muerte a la vida, resucitar, ser otro el domingo. Es importante. Padre, la iglesia dominicana, ustedes tienen disposiciones muy diferentes cuando son órdenes y cuando no son órdenes. Por ejemplo, los dominicos, los capuchinos, los mercedarios, son diferentes al resto. Sí, porque nosotros tenemos un superior local. Los dominicos tienen un superior, porque somos órdenes. Los jesuitas tienen un superior, los capuchinos tenemos un superior, los salesianos tienen un superior, ¿verdad? Pero nos debemos a la iglesia. Nos debemos a la iglesia, somos obedientes a la iglesia. Y cuando se hacen donde los- la iglesia nos manda, ahí vamos. Cuando se hacen los votos, los tres principales votos no lo hacen los que no son de órdenes. No, los Ustedes diocesanos los otros solamente hacen Los religiosos hacemos los votos que le llaman pobreza, castidad y castidad obediencia. y obediencia. Y los otros no Solam- hacen pobreza. No, solamente Es decir, obediencia. como una persona puede tener bienes heredados de tu familia, Si etc. los diocesanos pueden tener bienes, ellos nada más hacen el voto de la castidad. Sin y de embargo, la obediencia no. obediencia al obispo. Esos dos. A la obediencia del obispo. Pero de la pobreza, nosotros sí hacemos de la pobreza. Pobreza, obediencia y castidad. Parece- Dice que el de la obediencia resume lo demás. Porque el que obediente es pobre. Y el que obediente, pues, cumple con la castidad. Ya. ¿En qué se parece la disciplina militar a la de una orden religiosa? Bueno. Ustedes están sujetos a mucha disciplina. Sí, pero es muy diferente, porque en los cuerpos catrenses confunden la disciplina con el maltrato. Y eso es algo peligroso. Yo he visto en instituciones catrenses que maltratan mucho a sus integrantes. Oye, Ya. la diferencia es entre nosotros y las instituciones catrenses, que yo he visto, percibido, que las instituciones catrenses confunden lo que es la disciplina con el maltrato. Un joven en la academia comete un error y lo tiran al lodo. Sí, sí. Lo ponen en medio, en el sol, un en una castigo, un cancha, castigo, un castigo. ¿Ustedes tienen el capítulo de culpa? ¿O ya eso desapareció? No, eso desapareció. Padre, las órdenes tienen especialidades. Es decir, el dominico es orador, el jesuita es medio... Cada uno, el fundador siempre se identifica con un carisma. Por ejemplo, en el caso de nosotros, San Francisco ¿Qué de Asís, caracteriza a la gente, los franciscanos?
Lo de nosotros, vivir el Evangelio, San Francisco siempre quiso vivir el Evangelio sin glosa, ¿Qué es eso? sin ponerle mucho pero. Como está el Evangelio, vivirlo. Bien. Vivir entonces en la pobreza, como debe de ser. Porque Bien. recuerde que San Francisco se convierte y hace una conversión radical. Era un joven rico de Italia, hijo de un padre mercader que vendía ropa, que le iba muy bien desde Francia a Italia, y él renunció a todos sus bienes. Y quiso que sus hermanos de orden también vivieran la pobreza. A eso se debe a que muchos franciscanos son de origen humilde, no Sí. son generalmente. Claro. Los salesianos, ¿por qué se caracterizan? Los jóvenes, ellos se caracterizan mucho por Los jóvenes. por la juventud. Los jesuitas, La parte intelectual. pero son profesionales. Sí. Todos. Sí. Los dominicos, Masalle es jesuita, la oratoria. Masalle. No, Los Masalle es diocesano. Ah, diocesano. Diocesano, Masalle es diocesano. Al igual también que los dominicos se caracterizan mucho también por la parte intelectual. Tanto los dominicos como los jesuitas se caracterizan mucho por la parte intelectual. No obstante, siempre va ligado con la parte social también. Ustedes tienen mujeres monjas que son de la orden Franciscana, sí. ¿Y cómo se llaman? Cada congregación de religiosas le ponen su nombre. Hay misionera franciscana, ¿verdad? Hay misionera de Buen Pastor que están en Centroamérica que yo conozco. Y hay... Cada uno le pone su nombre, hay Y bastante. cuando uno ve un letrerito que dice orden menores de franciscanos, ¿qué es menores? Porque San Francisco quiso siempre que nosotros siempre seamos menores. Menor no solamente de nombre, sino también menor en el sentido, en el Pero comportamiento. todos son menores. Sí. Ah, yo pensaba que era una parte de ustedes. No, que era no. Lo más San joven. Francisco, cuando quiso fundar la orden, ¿verdad? Que juntó un grupo de hermanos que lo estaban siguiendo, una de las características fue eso, vivir el evangelio sin glosa, vivir la santa pobreza. Y quiso orden de frailes menores. Y eso, Entonces, ¿qué pasa? Menor no significa por la palabra, Sí. sino que la palabra vale lo que significa. y esos, el menor y de esos todos. frailes franciscanos que tienen un hábito igual al de ustedes, pero tienen una cruz blanca en el frente, ¿qué son esos? No, la cruz marrón, ese es Fray José. Fray Sí, José. Fray José. Fray José. Sí, Fray José era capuchino. Sí. Y entonces él ahora está haciendo como una especie... Campaña. No, fundando. Él está fundando. Una orden, una congregación suborden. para él, sí. Ay, Y entonces él diseñó su propio hábito. Una tendencia nueva. PRDista, loco. Una tendencia. ¿Cómo fue? Es PRDista porque Padre. siempre están dividiendo. Padre, uno tiende a veces a ver desde afuera como que el sacerdocio en ciertas cosas parece como una carrera universitaria, de que el que quiere ser sacerdote tiene que primero hacerse bachiller, después pasar por el seminario, después coger un examen de admisión y todo. ¿Qué tan cierto es eso? Y si hay una edad, un ciclo vital, o si se puede llegar a ser sacerdote aspirando después de viejo. Sí, claro, eso depende. Eso se puede. Sí, claro, Víctor Masalle llegó, ya era profesional y muchos también sacerdotes ya han llegado, que han terminado la universidad. Y no era que la orden se lo permitía, así como de que después, primero profesional y después sacerdote. Bien. No. Primero, Dios llama cuando Él quiere. Esto es un llamado de Dios. Ah, ok. Dios llama cuando Él quiere y donde Él quiere. A Moisés lo llamó ya siendo una persona mayor, sin embargo a Jeremías lo llamó desde el vientre de su madre. A mí yo recibí el llamado a los 15 años, yo entré al seminario a los 15 años. Yo comencé desde el primer bachillerato, cuando terminé el octavo, ¿verdad? Hay otro que lo ¿Usted es llama... santiaguero? No, yo soy de Cotuí, ¿Cotuí? de un campo de Cotuí llamado Caballero, entre Fantino y Maimón, de ahí yo soy. Padre, yo no quisiera que lo vean un sector como malagradecido. Yo he ido a la iglesia y he visto algunas mejoras que han hecho. ¿Usted no le da las gracias a algunas oficinas del gobierno? El doctor lo dijo, que él tiene vicio de preguntar. Sí, no quiero que usted sea malagradecido. Porque No, claro, he visto claro. la primera dama, hemos visto a San Lobatón, hemos visto a Riz, ¿cómo se llama? Un primo que tengo en la presidencia, asistente de Paliza. Ah, sí. No, de verdad, yo le doy las gracias, sí, a algunas instituciones gubernamentales, especialmente a algunas personas que nos han ayudado a restaurar un poco ese El templo templo, tan un importante poco, como el falta. Reino de la Mercedes, Sí. un templo histórico
un templo que la gente lo visita bastante. Muchas Y bodas también. Muchas bodas. Y además es la patrona del pueblo, Así la es. Mercedes, ¿verdad que sí? Una de las tres, ¿verdad? ¿Verdad? La primera dama sí está muy concentrada en ese templo, ¿verdad? Yo le agradezco a ella, a su familia, por estar muy pendiente a la iglesia de la Mercedes, darme esa manita ayuda, esa ayudita. También a nuestro hermano y amigo Yayo Salvatón, que también nos ha dado una gran ayuda. También vi a Paliza, ¿verdad? Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Nos falta Kiko, ¿verdad? Nos falta Kiko. Nos falta Kiko. Padre, hay una situación muy sui generis en su iglesia, y es la siguiente. Es un templo que tiene la iglesia y un colegio, y frente una pequeña tiendecita de efectos religiosos, pero también tiene algo que no existe en ninguna parte del mundo, que es compartir local con una logia masónica. Pero también ahí hay una escuela del Ministerio de Trabajo, y Cultura tiene una biblioteca. ¿Cómo puede ser tantas cosas en un local tan pequeño? Somos buenos vecinos, ¿Verdad? lo primero. Son buenos vecinos. Compartimos el patio, como decimos, como los buenos vecinos. Sí, tenemos al frente un pequeño colegio social de niños pobres, ¿verdad? Y ahí estamos ayudando. Ahora ha entrado a través del Ministerio de Tanda Extendida. Y luego al frente sí tenemos una librería católica, propaganda franciscana, con muchos artículos religiosos, que también lo usan para bautismo, para bodas, sí. Y ahí mismo también estamos compartiendo la logia con los amazones, que ya usted conoce mucho más la historia, y es la única, ¿verdad que sí, en el mundo que comparte eso. De verdad nos llevamos bien, nos llevamos bastante bien, compartimos el patio. Cuando yo lo necesito, pues yo se lo tomo prestado y así por el estilo. Y también tenemos ahí la biblioteca, ¿verdad? Como usted dice, ahí al lado, está todo ahí. Sí, sí. Todo cercano. Y cada uno está en su área, nos ayudamos mutuamente. Cuando alguien necesita algo, ahí estamos como buenos vecinos. Eso es lo más importante. Que era lo que decía ahorita, que eso debe ser la Semana Santa. La solidaridad, el compartir. Bien, el padre Frankelis Rodríguez, cura párroco de la iglesia San Miguel y rector del monumento Las Mercedes. Patrona, ella es la patrona del pueblo dominicano. 24 de septiembre. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por dedicarnos todo este tiempo. Y por todas las explicaciones. Y además anda con feliz Día del Sacerdote. Doctor, y con Chacabana Verde, los Sí, dos. seguro. Los dos. Hay que hablar con Juan de Dios. Hay que hablar con Juan de Dios. Que él es cristiano. No es católico, pero es cristiano. Está bien, se vale. Gracias, monseñor. Gracias, padre. Muchas bendiciones para